Buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto para mí nuevamente retomar estas clases, este estudio que estamos haciendo todos en conjunto del libro Yo Creo de Simón Chocrón. Y pues hoy vamos a tocar un tema espectacular, que es Dios es al único digno de orar, al único digno de rezar. Bueno, eh, entrando en materia y pues después de unas vacaciones, porque pues tuvimos varios la fortuna de estar en un descanso, en un receso de esa monotonía del día a día que nos embarga, pues hoy llegamos nuevamente a conectarnos todos juntos en un mismo sentir, en el deseo de que nuestra alma se eleve, en el deseo de que volvamos a ser unas almas sedientas, unas almas que claman al Creador, unas almas que claman por conocimiento del cielo. Y pues por eso agradezco mucho el esfuerzo que haces por estar aquí, por separar este tiempo, un tiempo en el cual vas a poder enfocarte en unos conceptos que difícilmente nos cuentan, difícilmente nos enseñan, y pues gracias a la bendita mano del Eterno, pues ha sido suministrado para nosotros para que aprendamos cosas nuevas, para que realmente nuestra alma se transforme, nos elevemos y podamos tomar unas acciones, llevar a la práctica ciertos aspectos que estoy seguro se van a transformar en realidades. Una de las cosas importantes y es algo que Dios ha venido manejando y que preparó para mí y que quiero compartirles, es que justamente este 2018 para mí arranca un plan, un objetivo puntual. Y yo digo, es un plan para el 2018, pero sé que va a ser un plan que empieza en el 2018, pero que va a ser para toda la vida. Y se trata de la oración, se trata de la plegaria, se trata de que este año yo quiero empezar a manejar mi vida primero en el plano espiritual, primero en el cielo, primero hacer todo arriba para que aquí abajo sea reflejado lo que pasa arriba. Alejandro Magno le preguntó alguna vez a los sabios, después de haber conquistado todas las tierras de este mundo, ¿qué había hecho Dios primero? Porque en la palabra dice que Dios hizo los cielos y la tierra. Y entonces Alejandro Magno le dijo a los sabios, porque tenía la intriga, ya había conquistado toda la tierra y quería saber si, qué pasaba con el cielo. Y entonces le dijo, ¿qué hizo primero Dios? ¿El cielo o la tierra? Y pues los sabios le contestaron, Alejandro, Dios hizo primero el cielo, porque la tierra es solamente un reflejo de lo que hay creado en el cielo. Entonces, bajo esa primicia y bajo todo lo que ha sido el 2017 para mi vida, todo lo que ha sido esta preparación de este primer tema para este 2018, pues tengo que decirte y compartirte que un plan fundamental para mí es ese, empezar a trabajar primero en el cielo, empezar a trabajar primero arriba, poner en práctica esa recomendación y ese consejo de nuestro amado Jesús, de nuestro amado Maestro, que nos enseñaba en la oración del Padre Nuestro: hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Es decir, que el cielo efectivamente precede a la tierra y que lo que estamos viviendo, esto que tú estás viviendo, esa circunstancia, esa sensación es única y exclusivamente un reflejo de lo que está ocurriendo en el cielo tuyo. Es decir, en el ámbito espiritual, en el donde está tu alma, eso que de pronto no podemos palpar porque no es material, pero que sí podríamos ver, porque aquí está reflejado justamente en este ámbito material. Entonces, precisamente entrando en esta materia, este principio, que es el quinto principio de la fe, nos dice que yo creo con plena fe que el Creador, bendito sea su nombre, es al único digno de orarle y a nadie más. Cuando empezamos a desglosar este tema y decimos que Dios es al único de servir, al único digno de servirle, de orarle, de alabarlo, de contar su grandeza, de obedecer sus mandamientos, tenemos que empezar a hacer un análisis. Y aquí quiero llevarte y quiero yo también irme en un proceso donde nuestro cerebro, pero más que nuestro cerebro y nuestro intelecto, nuestra alma va a empezar a conectarse
porque es posible que aquí hayan muchos conceptos que tú estés trabajando hoy que hoy van a caer. Resulta que al decir que Dios es el único digno de orar, pues entra todo lo demás. Quiere decir entonces que no podemos actuar de este modo con nada de lo que está por debajo de él. Es decir, no podemos orar, servir, alabar a nada de lo que esté por debajo de Dios. Es decir, uno no puede actuar con nada que sea una creación suya como actúo con él. No puedo actuar de esa forma, alabando, pidiendo, orándole, por ejemplo, a un ángel, a una estrella, a un hombre, a uno de los elementos de la naturaleza o a cualquiera de sus combinaciones. Y esto tiene una explicación lógica, porque aquí no estamos solamente dejando todo en la fe y en lo abstracto, sino en algo racional y algo demostrable. Y básicamente es que no podemos orarle a nada de lo que está debajo de él, porque todo lo anterior, todo lo que está debajo de él, actúa según para lo que fueron predeterminados por el Creador mismo. Es decir, que ellos hacen lo que Dios les manda. Por tal motivo, ellos no tienen autoridad ni tienen libre albedrío. Ojo con esta palabra, libre albedrío, porque sé que tú la has escuchado muchas veces. Sé que dices y tienes claro que fuimos hechos a imagen y semejanza y tenemos libre albedrío. Pero más adelante, más o menos al finalizar esta enseñanza, vamos a poder entender a qué se refiere con el libre albedrío. Solamente el Creador, bendito sea su nombre, tiene autoridad y libre albedrío. Todos nuestros pensamientos han de dirigirse única y exclusivamente a Él. Y todo lo demás que tú puedas imaginar, no debemos ni siquiera considerarlo. O sea, nosotros no tenemos que poner en consideración absolutamente nada de todo lo demás diferente de Dios. Este principio, en resumen, trata de qué? Pues de la prohibición de la idolatría. Ese concepto que en la palabra, gran parte de la palabra, previene en su contra. Dice, odio la idolatría. Perdón. Entonces, aquí estamos relacionándonos mucho con el concepto de la idolatría. ¿Eres idólatra? ¿A quién adoras? ¿A quién le oras? ¿A quién le pides? ¿A quién le enciendes velas? Porque aquí tú mismo empiezas a darte respuesta. ¿Hacia dónde estoy dirigiendo mi plegaria? ¿Hacia dónde estoy dirigiendo mi corazón? ¿Hacia dónde estoy dirigiendo mi oración? ¿En dónde estoy poniendo mi fe? ¿En dónde la estás poniendo tú? Siento que mi oración no tiene una respuesta. A veces siento que mi oración no es contestada y digo, oro y oro y oro y nada pasa. Es muy posible que estés un poco desalineado, como yo lo estaba en varias ocasiones. Entonces, hoy vamos a tener una gran posibilidad de empezar a alinearnos y irnos por ese sendero que Dios ha preparado para ti y para mí. Quiero que pongas mucha atención porque vamos a empezar a desglosar este concepto de una forma bien hermosa. El Padre ha traído a nosotros un conocimiento realmente hermoso. Y quiero que empecemos esto con algo que nos ayuda a digerir, y es con cuestionamientos, con preguntas. Acuérdense que hemos estudiado en los otros principios que el Creador es el único que crea todo de la nada, es el que creó absolutamente toda la creación y que Él guía todas las cosas dentro de su creación y que solo Él hizo, hace y hará todas las cosas. Entonces, así como es el único creador de absolutamente todo, es el único dirigente de toda la creación. ¿Listo? Ahí vamos bien, y ahí vamos comprendiendo esto y recordando de los primeros principios de fe que empezamos a hablar. Entonces ya sabes que si Él es el único creador de todo lo existente, es también el único que dirige todo lo existente. Es decir, entonces, que todo lo que nos ocurre,
Todo lo que te ocurre a ti, todo lo que me ocurre a mí, es decretado por Dios. Todo, absolutamente todo. La situación económica en la que te encuentras, el estado de salud en el que te encuentras, la situación con la pareja, la relación con tus hijos, el disgusto que tuviste hoy en el transporte, que tuviste manejando, esa pérdida económica, esa caída de un negocio, o al revés, ese negocio que te salió, esa buena noticia, ¿sí? Todo, absolutamente todo ocurre de esa forma porque es decretado por el Creador. Ahora, si tú aceptas este principio fundamental y yo acepto este principio fundamental, entonces nos surge una pregunta importante, y es que si Dios, por ejemplo, si Dios envió una enfermedad a una persona, ¿esta persona le va a pedir que se cure? O por ejemplo, si Dios quiso que alguien se halle en una situación económica apretada, como es posible que de pronto estés tú, ¿tiene sentido solicitarle al Creador salir de esa situación apretada en la que te encuentras? ¿Quién como Dios sabe lo que es más conveniente para ti y para mí? ¿Quién como Dios sabe lo que es más conveniente para nosotros? Si Él decretó, con seguridad tiene sus razones, ¿cierto? Entonces, hay algo aquí que tenemos que empezar a entender y es donde quiero que empecemos a caer unos velos claves, porque si lo descubres y la coges, va a cambiar todo ese concepto que tenías de oración. En la raíz de nuestra creencia y en la palabra se insiste mucho en hacer una oración repetitiva y constante por algo que uno desea en el corazón. Es más, hasta el mismo Yeshua, el mismo Jesús nos decía, pide para que tu alegría sea completa. Entonces, si nos dicen pide, pide, pide uno y otra vez con las oraciones, entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Se recomienda insistir, pero por ejemplo, pongamos el caso de un jefe de gobierno y tú eres amigo, por ejemplo, del presidente de una compañía o del presidente de un país y tú vas y le pides un favor. Y tú vas y le dices, oye amigo, mira, yo necesito que me hagas este favor. Y él de una te dice, no. Y tú, pero ¿cómo así si es mi amigo? Y tú le insistes, oye, ven, pero somos amigos, yo necesito que me hagas ese favor. Y él dice, no, hermano, no. No, pero ¿cómo así? Ayúdame, yo necesito que me ayudes. Tú eres el presidente, tú lo puedes hacer. Que no, ya te dije que no. Y tú le insistes, y 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 le insistes. ¿Cómo crees que se va a poner en su estado de ánimo ese jefe de gobierno? Tú podrías, o sea, podríamos concluir, si ese amigo tuyo, que es el jefe de gobierno y que está en esa posición, hubiera querido hacerte el favor, no lo hubiera hecho la primera vez que se lo fueras a pedir. Si no lo hizo, pues es señal que no quiere hacerlo. E insistirle, solo puede perjudicarte a ti, que eres el interesado en que haga ese favor. Ahora, si esto es así de claro y lo entendemos, entonces, ¿por qué el creador mismo impone, porque es que ni siquiera mente lo sugiere, impone actuar de esta manera tan insistente? O sea, nosotros podríamos tener esa lógica de que insistir, 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 si no lo hizo al principio, pues no va a ser al final y me vas a perjudicar aquí porque voy a cansarlo. Pero el creador dice, no, 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 actúa de esa forma, actúa de esa forma. Entonces, ¿por qué el creador nos impone a actuar de esta manera tan insistente? Pero vamos a irnos a otro pedazo más que te va a llevar a reflexionar de una forma bien interesante, y es, si uno de los principios de la fe, que ni siquiera hemos visto, pero te lo voy a decir, uno de los 13 principios de la fe que al que vamos a llegar dice
que Dios, el Creador, bendito sea su nombre, conoce los pensamientos tuyos, conoce los pensamientos del hombre. Entonces, si Dios conoce los pensamientos del hombre, ¿para qué nosotros hemos de contarle nuestros problemas a Dios? ¿Acaso Dios no conoce que cada uno de nosotros está en cierto problema? ¿O para qué vamos a decirle nuestras necesidades? ¿Acaso Dios no conoce nuestra necesidad? ¿Por qué tenemos que decirle a Dios nuestro deseo si acaso Dios no conoce nuestro deseo? Tener que contar nuestros problemas a Dios contradice aparentemente este principio de que Él conoce nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué pasa con este tema de la oración? Porque fíjate que ya hemos hecho aquí, o hemos hablado de dos conceptos que nos entran un poco en conflicto. Vamos a concluir. En resumen, hasta este momento de la enseñanza y del estudio, hemos planteado las siguientes preguntas. Pon mucha atención a las preguntas que hemos planteado. ¿Cómo pedir al Creador cambiar su decisión sobre mí? ¿Cómo pedir al Creador cambiar su decisión sobre mí? Si la primera vez no respondió, ¿por qué y para qué insistirle al Creador? ¿Acaso no es una falta de respeto hacia Dios? Si uno sabe que lo que aparentemente es malo, y es lo que hemos aprendido en este proceso de estudio, si uno sabe que lo que aparentemente es malo, en realidad es para mi bien, ¿por qué pedirle al Creador que me cambie eso por algo que quizás no sea mejor de la situación en la que yo estoy viviendo? ¿Por qué? ¿Para qué contarle a Dios nuestros problemas si Él los conoce mejor que yo, mejor que nosotros? Él conoce los problemas. Pues son muy buenas preguntas para poder entender muy bien el verdadero poder de la oración. Yo nunca me había hecho estas preguntas. O sea, yo nunca había entrado a hacerme este discernimiento. Yo nunca había entrado a cuestionar de esta forma, pues todos estos principios cómo se cruzan. Pero hoy llegó el día. Hoy llegó el día en que tú empiezas a descubrir el verdadero poder de la oración. Pon mucha atención a lo siguiente. Tanto Maimónides, que es la fuente principal de este estudio, el Rambán, como los grandes sabios concluyen, el objetivo principal de la oración no es hacer cambiar de opinión a Dios. Vuelvo y lo repito. El objetivo principal de la oración no es hacer cambiar de opinión a Dios. Vamos a decir todo lo que no es el objetivo principal de la oración. El objetivo principal de la oración tampoco es conseguir lo que pensamos que nos hace falta. El principal objetivo de la oración no es pedirle a Dios que me entregue lo que necesito. No es, eso no es. ¿Qué sí es o cuál sí es el principal objetivo de la oración? Mucha atención. Mucha atención, y le pido al cielo que lo entiendas porque parece simple, pero toca masticarlo. El principal objetivo de la oración es reconocer, subráyalo, reconocer que no hay otra dirección a dónde dirigirme para obtener lo que necesito más que a Dios. ¿Sí lo pudimos aquí entender y captar un poquito? No hay otra dirección. ¿A dónde dirigirnos? Es reconocer eso, no hay otra dirección. Todo tenemos que hacerlo acá. No hay otra dirección. ¿Quién es el rey de esto? Dios. No hay otra dirección a dónde dirigirnos, y el principal objetivo de la oración es reconocer eso. Reconocer que no hay otra dirección a dónde dirigirnos para obtener lo que necesitamos más que a Él, más que al Creador, más que al Eterno. Es cierto
que una persona debe intentar por todos los medios triunfar en la vida, eso es cierto, y aquí no se está negando eso, pero has de saber que sus actos no son más que intentos, no son más que intentos. Cuando uno solamente actúa sin oración, está quedándose en el intentar, intentar, intentar e intentar y nunca alcanzar. Porque la decisión última la toma el Creador. Acuérdate lo que dice la palabra. El hombre tira los dados, pero es Dios quien decide cómo caen. O la otra parte que dice, el hombre hace muchos planes, pero al final el Dios es quien dice el resultado. Entonces, entrando un poco aquí y entrando a discernir estos componentes, nosotros tenemos que fortalecer la fe en nuestro corazón y estar seguros de que nada es casualidad, ¿sí? Yo tengo que enfocarme en que nada es casualidad. Tengo que fortalecer en mi corazón porque ese es uno de los pilares de la fe. Rambán comenta, y ojo con esto, que la persona no tiene parte en la ley de Moisés hasta que esté convencida de que todo, absolutamente todo lo que nos ocurre es milagroso y no entra en un marco natural o en el curso normal de la historia, como normalmente solemos hablar de las cosas que nos ocurren o como normalmente escuchamos hablar a las personas que están a nuestro alrededor. Todo lo que nos ocurre es una casualidad. Ah, no, es que es pura suerte. Siempre estamos hablando, no, claro, es que fue cuestión de la naturaleza. Pero ojo, porque aquí estamos entrando a un nivel muy superior, porque vamos a entrar en el concepto, en el convencimiento de que todo lo que nos ocurre es milagroso. ¿Y qué es milagroso? Porque toca definir entonces qué es milagroso. Pues milagroso es que todo, absolutamente todo, es ocasionado por el Eterno y nada podemos atribuirlo a lo natural. Nada podemos atribuirlo a lo natural, absolutamente nada. Todo lo que sucede en nuestro mundo siempre tiene un origen espiritual. Siempre tiene un origen espiritual. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Vamos a hacer una historia. Y era la historia de un señor que todos los días se levantaba para coger su bus en el paradero a las 6 de la mañana para llegar a su trabajo y abrir su negocito y trabajar. Y todos los días llevaba como 40 años trabajando y 40 años llegaba a las 6 de la mañana a coger el bus al paradero y exactamente llegaba al bus a las 6 de la mañana y se iba. Pues resulta que un día el hombre se retrasó un poquitico, llegó un poquitico retrasadito y preciso ya que llegaba al paradero y el bus se había ido. Y el señor, córralo, por favor, allá. Y se fue el bus y el hombre, ay, Dios mío, esto nunca me ha pasado. No, no, bueno, ahora esperar el siguiente bus y espere, y tocó esperar como media hora o casi una hora porque pasaban, precisamente él se esforzaba porque sabía que el siguiente bus se demoraba. Esperó, pues obviamente, se fue súper aburrido, perdió una hora de trabajo. Bueno, cuando llegó al negocio, se da cuenta que ese bus, el anterior, estaba incendiado y empieza a preguntar, ¿qué pasó? Le dicen, no, imagínese que el bus le estalló una bomba y eso explotó y todas las personas que iban ahí murieron. Imagínate. Ahí te hago una pregunta. ¿Se salvó el Señor? Sí. Y ahora te hago una segunda pregunta. ¿Se salvó por casualidad? ¿Tú qué dices? ¿Se salvó por casualidad? Otra pregunta. Para que Él se salvara en este caso, ¿se alteraron las leyes de la naturaleza para eso? ¿Para que Él se salvara? No. Diría, o sea, nosotros podríamos decir que esto es una casualidad. Hay gente, si tú lo hablas, diría, no es muy de buenas. Cuando no estamos en este nivel espiritual en el que tú estás y en el que tú estás trabajando, tú dirías, no, mucho de buenas. No, este hombre, mejor dicho,
algo pasó y precisamente se durmió, es que la esposa sí, preciso, gracias a que ese café se le regó en su codo y tuvo que cambiarse la cabeza. ¿No? O sea, todo es unas consecuencias, unas causas de esa consecuencia. Pero no, es un milagro. Es un milagro. Ahora, podríamos comparar este milagro de la salvación de este señor de la historia con el milagro que vivió el pueblo judío cuando estaba frente al Mar Rojo y este se abrió en dos. O sea, tú ver pararte y ver abrir el mar en dos, ¿podrías compararlo? No dirían, no, pues, ¿cómo van a comparar ver una cosa sobrenatural? Sin embargo, Rambán diría que ambos son milagros iguales, de las mismas dimensiones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el milagro de este señor que se salva y el milagro de la apertura del Mar Rojo en dos? Pues la diferencia es que el primero, el de este señor que se salva a raíz de que se queda del bus, es un milagro oculto. Y los sobrenaturales, esos milagros que uno los ve tan evidentes de una curación de un cáncer, un milagro de una persona que era inválida y camina de la apertura del Mar Rojo en dos, pues son milagros descubiertos, son milagros claros que nadie podría decir lo contrario. Es más, aún en el ejemplo del señor del bus, no se requiere de mucho esfuerzo para uno apreciar que hubo detrás un milagro, que detrás de eso estuvo la mano de Dios o no. O sea, ahí no necesita uno ser el más creyente para decir que ahí estuvo la mano de Dios. Tú le puedes decir a cualquier persona de tu alrededor y van a decir, uy, sí, Dios es muy grande, no, increíble. ¿Sí? Es más, sería más irracional en ese caso negar que fue la mano de Dios que salvó al Señor. Sin embargo, no hubo aquí ninguna alteración de la naturaleza, solamente se salvó. Pero sería más irracional negar que la mano de Dios estuvo ahí presente. Ahora, ¿qué sí es difícil? Lo difícil es reconocer que todo, absolutamente todo, es un milagro oculto. Todo. Y más difícil aún, poder tú reconocer en cada detalle de lo que te ocurre en el día, cada milagro oculto, todo como un milagro oculto. ¿Por qué? Pues porque las causas aparentes engañan. Todo el tiempo nos está engañando la realidad. Las causas aparentes todo el tiempo nos están engañando. Entonces, como nos están engañando, nosotros estamos asignando lo que nos pasa a unas causas que para ti estás convencido. Vamos a poner otro ejemplo para que entendamos un poco lo que aquí estamos hablando. Había un señor que comerciaba con pescados y mariscos, bueno, todo eso. Y el señor tenía unas grandes bodegas y resulta que el señor tenía los cuartos fríos, las neveras y todos los tenía en productos congelados, pues como saben, esos productos de pescado son muy, muy delicados y tienen que estar congelados para ser almacenados. Y él lo tenía ya almacenado, súper bien. Y el señor era súper juicioso, pasaba checklist, su organización era tremenda, se percataba mucho. Pero resulta que un día llegó a abrir el negocio y cuando se encuentra un charco en el piso y como así, eso, un calor en el sitio, abre y mira, no, todo descongelado, oliendo ya a podredumbre, mejor dicho, perdió toda la mercancía que había en esa bodega y en todas las neveras. Perdió absolutamente toda la mercancía. Todo. No, y este señor se pone aburrido y empieza a buscar y a analizar. No, ¿qué pasó, hombre? Claro, no, eso debieron haber sido los niños. Yo ayer traje a mi hijo con el amiguito y se pusieron a jugar y jugar de aquí para arriba, de aquí para abajo. Fijo, me desconectaron el taco de la planta principal que abastece estos elementos y, claro, se descongelaron en toda la noche y se perdió el producto. Bueno, claro que de pronto no, pero es que de todas maneras yo hice checklist y yo de todas maneras cuando salí hice una verificación y claro, pero es que cuando yo estaba haciendo la verificación me entró una llamada preciso de este cliente que estoy con un problema con él y yo me puse a contestar la llamada, a hacer la verificación y no puse atención ni a la llamada ni a verificar bien y como no verifiqué bien, pues claro, o sea, en ese preciso momento yo creo de la llamada
no revisé exactamente el tema de la luz que tenía que revisar y se dañó todo el pescado y perdí todo. ¿Te parece lógico esto? ¿Lo has dicho alguna vez? Yo lo he dicho muchísimas veces. Es más, aún todavía me pasa. Aún asigno a las cosas que me ocurren esas causas aparentes. ¿Qué fue el niño? ¿Qué fue el teléfono? ¿Qué fue mi descuido? ¿Qué fue la luz? Etc, etc, etc. Nosotros podríamos atribuir cualquier hecho como este señor a varias causas aparentes. Aparentes, porque así nos han configurado desde chiquitos. A ver, todo es puras causas. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el culpable? ¿Sí? Y es posible y podemos atribuir al hecho. Sin embargo, lo que hoy estamos aprendiendo aquí y lo que la palabra nos enseña, lo que la Torá nos enseña, la verdadera enseñanza es que la verdadera causa está por encima de todo lo aparente. La verdadera causa de todas las cosas que nos ocurren está por encima de todo lo aparente. Es decir, que en el caso de este señor, ¿cuál es la verdadera causa? Pues la verdadera causa fue que así lo decretó el Creador, que tenía que perder toda esa mercancía. Toda esa mercancía fue un decreto del Creador. ¿Mm? El verdadero causante fue el decreto del Creador. Acuérdense lo que dijimos anteriormente. ¿Por qué podemos decir esto y afirmarlo? Porque la persona no tiene parte en la ley de Moisés hasta que esté convencida, que es lo que estamos haciendo hoy, estar convencidos de que todo lo que nos ocurre es milagroso y no entra en un marco natural, en un marco de las causas aparentes, en el curso normal de la historia, en un descuido, en una mala suerte, ahí no entra absolutamente nada. Lo que el Señor pensó entonces que era la causa, el niño, el teléfono, la llamada, el descuido, lo que el Señor pensó que era la causa, pues no es la causa, sino el efecto de una causa anterior. ¿Que cuál es? Ya lo dijimos, el decreto del Creador. ¿A qué atribuyes tú todo lo que te está pasando en la vida? ¿Atribuyes a tu esposo? ¿Lo atribuyes a tus hijos? ¿Lo atribuyes a la situación económica del país? ¿Lo atribuyes a un descuido? ¿Lo atribuyes a qué estás atribuyendo hoy? Fíjate que hoy se están cayendo velos para que des un paso importante a trabajar en la verdadera causa de todas las causas, que son los decretos del Creador. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, porque la mano divina y los milagros ocultos están siempre en tu vida. Y aquí algo hermoso, algo que realmente, wow, o sea, a mí me sensibiliza y me arruga el corazón, porque la mano divina y los milagros ocultos están siempre, pero con un disimulo impresionante. O sea, están ocultos realmente como su nombre lo indica. ¿Y sabes por qué? Es hermoso, porque si no fuera así, cualquier persona podría observar claramente la intención de Dios, la intención divina en la vida de cada uno. Y esto sería muy grave, que cada persona pudiera observar claramente la intención de Dios. Sería grave y crítico. ¿Sabe por qué? Porque esto eliminaría el libre albedrío. Eliminaría lo más preciado que tenemos, la imagen y semejanza del Creador. Si todo estuviera claramente así para nosotros, pues eliminaría automáticamente el libre albedrío. ¿Por qué? Porque gracias al ocultarse de esta mano divina, gracias al ocultarse todos los milagros ocultos que ocurren en tu vida, la persona puede ejercer libre albedrío. Tú puedes ejercer libre albedrío gracias a que Dios te está ocultando los milagros que ocurren en tu vida. Entonces, ese libre albedrío, cuando tú lo ejerces, es simplemente lo siguiente. Cuando te ocurre algo, tú tienes que escoger. Dios siempre te da a escoger. ¿Y qué tienes que escoger? Pues que lo que te ocurrió es atribuido a la providencia divina o no, o tú niegas que eso es de la providencia divina
y eso es causado por el niño, por el estado económico, por el descuido. Fíjense lo hermoso de esto. Realmente es hermoso, realmente es profundo, realmente es transformador, porque Dios tiene un plan perfecto para ti y para mí, y es dejarnos actuar libremente, y es darte la oportunidad de que segundo a segundo tú reconozcas la mano de Dios y estés conectado a Él, conectado a Él, conectado a Él. Esto es tuyo, esto también es tuyo, y esto también es tuyo. Siempre tú puedes reconocer todo que viene de la mano de Él. Miren, además, crearlo todo perfecto sería lo más lógico. ¿Sí o no? Crearlo todo perfecto sería lo más lógico, ya que siendo Él un ser perfecto, también todas sus obras deberían ser perfectas, ¿cierto? Pero si pudo haber hecho todo perfecto, ¿por qué no quiso hacerlo de esa forma? ¿Por qué esas aparentes imperfecciones? Pues precisamente para dejarnos avanzar en ese libre albedrío. Por ejemplo, miren esto tan interesante. Cuando el creador decreta que una persona tiene que recibir una suma de dinero, digamos $1.000.000, y que otra persona tiene que perder la misma cantidad de dinero, él no lo va a hacer de una forma milagrosa. Él no va a hacer que en el momento vaya la persona con un maletín con $1.000.000 y ¡pum!, se le desapareció el maletín, ¿cierto? Y tampoco va a ser entonces que el otro que le decretó que apareciera el $1.000.000 está sentado aquí y ¡pum!, le apareció el maletín aquí. Nada es como si fuera magia. Apareció y desapareció. Nada es de esa forma. Dios determina las cosas, todo lo que tiene que pasar, para que en este caso de asignación y desasignación, el uno va con su maletín, llegó a un sitio y se le olvidó, se le perdió, ¿cierto? Y otro llegó al sitio donde está el maletín y ¡wow!, me lo encontré. Aquí es un ejemplo elemental para encontrarle la lógica a este concepto que hoy estamos aprendiendo. Así es como funciona, ¿sí? Aparentemente, ¿qué? Una coincidencia, ¿cierto? Este hombre mucho de malas, ¿cómo votó? Y el otro al mismo tiempo mucho de buenas, fíjate. O sea, en la misma situación, mucho de malas y mucho de buenas. Ese era el antes de aprender lo que estamos aprendiendo hoy. Sin embargo, hoy sabemos que son decretos del Creador y que son milagros ocultos y que todo lo preparó el Dios para que se diera de esta forma la cosa. Lo más difícil es saber que no hay ningún capítulo en el libro de nuestras vidas que sea fruto de la casualidad. Eso es lo más difícil. Sino que hasta el menor detalle entra en el marco de lo divino. Eso es lo más difícil de aceptar y eso es lo que nosotros estamos en este proceso buscando. ¿Cómo fortalecer entonces esta fe en la providencia divina cuando las apariencias externas engañan todo el tiempo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo vivir con el convencimiento de que no hay ningún logro ni éxito en la vida sin la voluntad del Creador? ¿Cómo eliminar de nuestro lenguaje expresiones tales como por casualidad, uy, qué buena suerte, wow, qué coincidencia? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer esto? Porque acuérdate, todo está en tu boca. Tú estás haciendo creación de tu mundo a partir de lo que sale por tu boca. Todo está siendo creado a partir, acuérdate, y Dios dijo y se hizo. Y nosotros decimos y se hace. ¿Cómo poder eliminar ese lenguaje de nuestras expresiones, de nuestro lenguaje de las expresiones? Pues mire, aquí el punto. Pues la mejor fórmula es a través de la oración. La mejor fórmula es a través de la oración. La oración es la clave para esto que estamos hablando acá. Rabbi Yehuda Halevi dice que la oración para el alma es como los alimentos para el cuerpo. Y mucha atención a esta analogía porque es bien interesante. Nosotros
como mínimo tenemos que comer ¿qué? Al desayuno, al almuerzo y a la comida, ¿cierto? Tú podrías decir, no, hoy no voy a desayunar ni voy a almorzar y todo lo del desayuno, el almuerzo y la comida me lo voy a comer en la noche a la comida. Tú podrías hacer, es más, ¿será que tú eres capaz de la cantidad de todo eso, unirlo y luego cogértelo y te lo comes y te lo aguantas? No eres capaz, no eres capaz. Igualmente sucede con la oración. Por eso, la raíz del pueblo creyente dice que uno debe orar 3 veces al día. A la mañana, al mediodía y en la noche. Por exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así como cuando tú desayunas, el alimento te dura y se va deshaciendo y hasta que llegó el momento del almuerzo, otra vez te alimentas y ingresas energía a tu cuerpo, luego se va consumiendo y otra vez en la noche le das energía y así en ese ciclo. Y recuerda, esto es un reflejo de la parte espiritual. Es decir, que tu alma funciona de la misma forma. La oración de la mañana tú la haces y va a permanecer y se va disminuyendo y se va disminuyendo tu poder espiritual hasta la oración de el mediodía o pasado el mediodía. Para que tú nuevamente ores y tu alma otra vez esté y se va disminuyendo hasta tu oración de la noche, que otra vez se llena y así en ese ciclo. Alimentarme como mi alimento en el cuerpo es el reflejo de cómo debo orar. Fíjense la sabiduría de Dios. En el momento de la oración, cuando tú oras, el alma se purifica. El alma se purifica, ¿sabes de qué? De todo lo que le aconteció en ese lapso de tiempo. Y se prepara para más tarde, después de la oración, como el alimento. El cuerpo recarga energías, igualmente el alma. El alma recarga energías. El alma se va enfriando. Se va enfriando. ¿Y por qué se va enfriando? Tú y yo sabemos por qué se va enfriando. Pues por estar en contacto con todos los asuntos materiales en los cuales estamos en contacto. La oración es para uno mismo. O sea, la oración es para mí. La oración es para ti. Para ti, para mí. Somos el beneficiado, soy yo y eres tú. ¿Por qué? Porque como lo estamos viendo con el caso de la analogía con los alimentos, pues la oración me va a dar a mí las vitaminas de fe que yo necesito para que mi alma esté fuerte. La oración me va a inmunizar, o sea, me va a dar anticuerpos como una persona que está bien alimentada, no como una persona que está sin alimentarse, que se desnutrida. ¿Y qué pasa con esos niños desnutridos? Pues mueren y les dan enfermedades. Igualito pasa con la oración. La oración, buena oración, nos inmuniza contra, por ejemplo, la incredulidad, ¿sí? Contra los microbios espirituales. Los microbios espirituales que reinan en esta sociedad, ¿sí? Microbios espirituales como cuáles? El enojo, la duda, la tristeza, todos esos son microbios espirituales, ¿sí? La oración nos inmuniza contra esos microbios espirituales. Esos microbios espirituales, ¿dónde están? Tú estás en contacto todo el tiempo, como el cuerpo está en contacto con microbios y bacterias. Si a ti no te hicieran un zoom a las manos o a la boca, que lo han hecho en los diferentes programas, vas a ver cómo tú estás lleno de microbios, bacterias, todo eso, pero como tú te alimentas, tú estás protegido y estás como si fueras inmunizado, cuando estás con una buena alimentación. De la misma forma, nuestra alma está todo el tiempo llena y pegada de microbios espirituales. ¿Dónde están? Mira, en tu oficina, en tu misma casa, en la calle, cuando te montas al bus, cuando vas manejando, cuando prendes el televisor, cuando escuchas la radio, cuando te metes a las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Estás lleno de microbios espirituales. ¿Cómo es la única forma de inmunizarte ante ellos? Pues con la oración. Debemos desconectarnos, es lo ideal, debemos desconectarnos al menos 3 veces al día, de todo, absolutamente todo, y dirigir nuestra mente y nuestro corazón hacia el eterno, hacia el creador, ¿sí? Y de esa forma hacer este ciclo. Las oraciones que nos enseñan son muy hermosas porque en las oraciones dicen, por ejemplo, bendito el que ordenó y el mundo existió, bendito el que decreta y cumple,
Bendito el autor de la creación, bendito el que vive eternamente, el que existe para siempre y habla, y uno en la oración tiene la capacidad de hacer cosas importantes. Pasa algo tan bonito en la oración que todos los yo que decimos durante el día, yo conseguí, yo lo logré, es que yo dije, es que claro, si no fuera por mí, todos esos yo que tú dices durante ese tiempo, durante tu día, pues con la oración los transformas en tú, los transformas en tú das, tú curas, tú salvas, tú sanas, ¿sí? Tú me enriqueces, tú. Y si empiezas en este ciclo, vas a empezar como el cielo baja a la tierra. Con este ejercicio espiritual diario de orar 3 veces mínimos al día, podremos grabar en nuestro corazón, grabarlo, que aunque hagamos los mejores esfuerzos por triunfar en la vida, el éxito o el fracaso dependen de lo que Dios haya decidido para ti o haya decidido para mí. Así mismo, o sea, si haces todo esto, va a grabarse en tu corazón y vas a estar totalmente convencido de este principio fundamental. Es decir, si tenemos éxito en lo económico, con una empresa, con un negocio, con un empleo, pues Él fue quien nos dio la fuerza y el talento y las ideas, etcétera. ¿Cierto? Es decir, no ganamos dinero gracias a nuestro talento, a nuestras ideas, a nuestras capacidades, sino que Él quiso que tú ganaras dinero, Él quiso que tú ganaras una cantidad de dinero y porque Él quiso, pues te dio un talento, te dio ideas y te dio muchas cosas para que lo tuvieras. Fíjate cómo se invierten aquí las realidades. Y algo que es impresionante es que para poder entender esto, tienes que lograr vencer el orgullo, porque el orgullo de la persona es lo que le impide aceptar que hay alguien que lo dirige. Él cree que se dirige por sí mismo, pero el orgullo es ese que dice, lo contrario del orgullo es la humillación. Es ese que dice eso que está en la palabra tan hermoso, humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte a su debido tiempo. Pero el orgullo es al contrario. El orgullo no me va a dejar que esto pase. No me va a dejar que esto pase. Como la oración es tan importante, y es lo que estamos viendo aquí en este día, Dios estableció una ley trascendental de la vida. Dios estableció algo supremamente clave en la vida. Trascendental. Dios decidió que las llaves que abren las puertas de todas las cosas, de la prosperidad, del éxito, de lo que tú te imagines, estuvieran en tus manos. Imagínate esto. Dios te dijo, toma las llaves de todas las puertas que abren todas las cosas. Así mismo. ¿Lo crees? Pues mira, la prueba de ello son las lluvias. En Génesis 2:5, tú puedes darte cuenta que una ley natural dicta que la vegetación no crece sin las lluvias. No crece sin las lluvias. Sin embargo, hay otra ley natural por encima que dicta que la lluvia no cae si no hay una oración que surja de acá abajo, hacia arriba. Imagínense, eso es. Esa es la ley natural, es decir, que en ti está la llave para que caigan las lluvias. Miren, vamos llegando a un punto clave y es, ¿por qué estoy donde estoy? Si en este momento tú estás en una situación complicada, si estás de pronto en algún problema, si estás en una situación adversa. Porque vamos a descubrir cuál es el origen de muchos problemas. El origen de muchos problemas. El no orar a Dios puede influir en la vida del pueblo, en general y de cada individuo. ¿Dónde podemos ver esto? Pues lo podemos ver cuando el pueblo judío salió de Egipto, cuando Dios los saca de Egipto, de esa esclavitud.
En Éxodo 14:10 dice, y Faraón acercó, y los israelitas alcanzaron a ver a los egipcios que avanzaban hacia ellos. Grandemente asustados, los israelitas levantaron su mirada al cielo y clamaron al Eterno. Vamos ahora a decodificarlo. Empieza el versículo diciendo, y Faraón acercó. Esto es en el momento en el que el faraón venía, ellos estaban frente al Mar Rojo y ven que el faraón viene atrás con toda su caballería y todos los ejércitos y al frente ellos ven el mar y a la izquierda ven fieras y ellos dicen, no, ahora sí estamos perdidos, quedamos cerrados. Todos sabemos qué pasó ahí, todos sabemos que ahí clamaron y después de que clamaron, ¿qué hizo Dios? ¡Rum! Abrió el mar en dos y cruzaron por el medio del mar, llegaron al otro lado y los soldados murieron dentro del mar. Impresionante lo que pasó. Pero retrocedámonos y vayámonos a este momento fundamental y decodifiquemos la primera parte del versículo. Éxodo 14:10. Y Faraón acercó. Los sabios dicen que el correcto lenguaje que debió haberse usado allí es, y el faraón se acercó, porque pues eso era como debía haberse escrito. Y el faraón se acercó y los israelitas alcanzaron a ver que venían todos los egipcios, así debió haber sido, y el faraón se acercó. Sin embargo, Dios puso y faraón acercó. Se deduce entonces que hubo un doble acercamiento. Uno del faraón a los judíos, evidentemente. Pero el segundo y el más importante, de los judíos a Dios. Un doble acercamiento. Esta fue la intención del Creador para poner en la Torá, y el faraón acercó. Rabbi Bergia dice que ese acercamiento que provocó el faraón al pueblo de Israel ante tremendo susto, o sea, el faraón cuando venía acercó tanto al pueblo de Israel a Dios, mejor dicho, que ese acercamiento no lo ha logrado el pueblo de Israel con 100 ayunos, con oraciones, mejor dicho, de plegar impresionantes como la que hizo a partir de ese susto. En aquel momento estaban parados ahí sin saber qué hacer. Y, mejor dicho, lo único que vieron era que tenían que clamar a Dios y clamaron. Ahora, ¿por qué Dios hizo tal cosa a su pueblo? ¿Por qué? Pues porque deseaba la oración de Israel. Dios deseaba la oración de su pueblo. Esto se puede comparar a un rey que iba por un camino. Cuando en algún momento escuchó unos gritos, auxilio, me están... Y claro, cuando él voltea a mirar, y eran unos ladrones, unos malhechores que estaban llegando y cogiendo a una princesa y la estaban abordando para robarla. En ese momento el rey se da cuenta y manda a sus soldados a que la rescaten. Y claro, pues la rescata y la princesa toda agradecida, gracias rey, no, mejor dicho, y él se la llevó a vivir al palacio. Y se la llevó a vivir al palacio y resulta que pasaron los tiempos y pues el rey quería hablar con la princesa y el rey y la princesa ni siquiera hablaba ya con él, lo despreciaba totalmente, ay no me molestes, estoy ocupada. Y él deseaba escuchar la voz de la princesa. Entonces como no escuchaba la voz de la princesa, pues él planeó con su ejército, dijo, hagamos una cosa, cuando la princesa esté nuevamente allá en sus caminatas por el bosque, mandémosles unos bandidos y yo me voy por el ladito y entonces ahí nuevamente ella va a clamar. Y efectivamente así hizo el rey. Cogió y la princesa estaba en el bosque en sus caminatas normales y le mandó unos bandidos. Y efectivo,
Cuando llegaron los bandidos y ya la estaban cogiendo, venía el rey. Y preciso la princesa cuando la agarraron de los brazos y empezó, auxilio, auxilio, mi rey, por favor, mire, me van a robar, que no sé qué. Y claro, el rey se fue todo feliz de haber escuchado otra vez la voz de la princesa rescatarla. Pues del mismo modo, cuando el pueblo de Israel se encontraba en la esclavitud de Egipto, oraron y clamaron al Creador. Y entonces, ¿qué hizo él? Pues los comenzó a sacar, comenzó a librarlos, comenzó a hacer todo un proceso que todos conocemos para liberarlos de Egipto. Pero, ¿qué pasa? El Eterno deseaba seguir escuchando la voz de su pueblo, deseaba escuchar sus plegarias, su agradecimiento, mas su pueblo no quería. Entonces, ¿qué hizo? Pues incitó al faraón a perseguirlos. Y como dice, y como lo leímos, y Faraón acercó inmediatamente, inmediatamente después de esa palabra, fíjense que dice, y los hijos de Israel imploraron a Dios. En aquel momento dijo Dios, eso es lo que deseaba, escuchar vuestras voces. Eso es lo que Dios desea de ti. Eso es lo que Dios desea de mí. Tal como el rey enamorado de la historia, ese rey enamorado de la princesa, no deseaba causarle daño a esa princesa, sino simplemente escuchar su voz. Asimismo, es como Dios hace con nosotros. El cantar de los cantares, Dios dice algo hermoso, dice, hazme escuchar tu voz, pues tu voz me es agradable. Imagínate Dios diciéndonos eso a nosotros. Pero nosotros nos negamos a ello. Y quién sabe cuántos bandidos, pues el Creador tiene que enviar al hombre para que se comunique con él y clamen a él. ¿Quién sabe cuántos? ¿Cuántos ha tenido que enviarte a ti? Yo ya he analizado cuántos ha tenido que enviarme a mí. Cada problema, cada dolor, cada privación es como una luz roja, es como un detector del parqueo de los carros que suena pi, 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 pi cuando tú te estás parqueando en reversa y suena pi, pi, pi cuando estás acercándote al carro de atrás o a la pared. Cada problema, cada dolor es esa luz roja que nos está indicando que debemos entrar en contacto con el Creador. Impresionante. Lo mismo, ojo, ojo, porque puede que tú estés orando, pero esa luz roja también se enciende si tú normalmente oras, pero es una alerta porque quizás nuestra oración no brota de lo más profundo de nuestro corazón, no brota como cuando te ves en un peligro, como cuando te ves con una enfermedad. De pronto tú estás bien hoy y tu oración es una oración monótona y repetitiva, no desde lo profundo del corazón, como ese verdadero hombre enamorado de él, como él está enamorado de ti. Entonces, ojo con esas luces rojas y con esas alertas, porque aquí es donde nosotros empezamos a entender este concepto de la oración. Porque, ¿y para qué desea Dios escuchar la voz de la oración? Sería la pregunta entonces que nos llevaría a hacer este análisis. ¿Para qué Dios desea escuchar la voz de la oración? Pues mira, por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros, puesto que la realización del ser humano consiste en acercarse, en sentir a Dios. Esa es la realización del ser humano. Y la oración pues nos acerca a Él enormemente, nos hace sentirlo a Él, nos hace ver su mano poderosa. Normalmente pensamos de forma contraria. Fíjate este concepto que hemos tenido en nuestra mente. El concepto es que en los momentos de aprietos, en los momentos de dificultad, en los momentos en que no sé qué más hacer, a dónde más ir, en esos momentos es donde yo creo que lo único que debo hacer es que no hay más remedio que recurrir a Dios. Normalmente pensamos de esa forma, pero ahí se va a caer ese velo. Pues la realidad es que la oración no es un medio para tratar de salir de los problemas.
No es un medio para tratar de salir de los problemas, sino una meta en sí mismo. La oración es la meta de acercarme al Creador. Ojo, la oración no es un medio para tratar de salir de los problemas, sino una meta en sí misma. Uno piensa que la oración fue creada para los momentos de aprietos. Y si el sufrimiento no hubiera llegado, pues no hubiera necesidad de orar. Así es como pensamos y así es como tú ves a las personas viviendo. Así es como ves a tu vecino. Así es como ves a los niños hoy en día. Así, con ese concepto. Si no hay aprietos, si no hay sufrimiento, pues no hay necesidad de orar. Los que oran son los pobres, son los enfermos. Pero no, es todo lo contrario. La oración es de necesidad imperiosa. Lo que necesitamos es la oración para que nuestro espíritu se eleve, para que nos hagamos uno con Él. Es de necesidad, mejor dicho, como el alimento. Y entonces, ¿qué pasa? Los problemas, los aprietos, las dificultades, las enfermedades, etc., 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 pues no son más sino una ayuda, un empujoncito para que nosotros oremos y de esa forma, wow, podamos beneficiarnos. Fíjense cómo es. Por eso debemos orar antes de que lleguen los sufrimientos, pero orar desde el corazón, ya que la falta de oración o la falta de oración desde el corazón puede causar los sufrimientos. Pero no puede causar los sufrimientos así, sino que causa son sufrimientos necesarios para ponernos a orar y que no muramos espiritualmente, porque de lo contrario moriríamos espiritualmente, como un niño que no se alimenta y vemos los niños del África que mueren ahí simplemente de hambre. Por eso Dios es tan hermoso y hizo esta creación tan perfecta. Y por eso tus problemas, porque con ellos tú no vas a morir espiritualmente, pero en ti está el poder cambiar este concepto y vivir en otro nivel. Bendito sea Adonai nuestro Dios por este estudio, la verdad. Y que bendiga por favor al autor de este libro, a Simón Chocrón, y a los sabios que nos revelan hoy tanta sabiduría, porque realmente con este estudio estamos cambiando la vida. Muchísimas gracias. Espero que lo mastiques, que lo dijeras y que lo pongas en práctica, porque aquí hay profundidad, porque aquí hay algo que verdaderamente está cambiando nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias.